Hola chicos, vamos a resolver este último apartado del espejo cóncavo, debéis de venir de otro vídeo, donde se han realizado los casos cuando se encuentra aquí el objeto, y ahora lo vamos a situar entre F, y lo he dicho bien, entre F, no digo F', porque el objeto se encuentra en el mismo plano que F, no que F', entre F y el vértice, que es este de aquí, ¿no? ¿Vale? Muy bien, pues nos encontramos aquí y ahora se resuelve exactamente igual que de donde venimos del vídeo anterior. Es decir, he puesto la luz aquí para indicar dónde es positivo, por aquí la luz no me puede venir. Bueno, como ya venís del otro vídeo no voy a repetir todo eso. Así que usamos los mismos tres rayos. Un rayo que entre paralelo, que pase por la punta del objeto, pasará por la punta de la imagen. Pero si entra paralelo, pasa por F'. Un rayo que pase por el objeto y por F, cuando llegue al espejo va a emerger paralelo, y un rayo que pase por C y la punta del objeto no se desvía. Así que comenzamos para este apartado. Así que, como ya hemos visto, entro paralelo, pasa por la punta del objeto aquí, entonces se refleja y pasa por F', ¿veis? Lo pongo aquí. Ahora, tiene que ser un rayo que pase por la punta del objeto, el verde va a ser, ¿no? Y que pase por F, ¿veis? Pasa por F y por la punta del objeto. Como pasa por F, cuando llega aquí, emerge paralelo. Muy bien, pero me encuentro con un problema. Si os dais cuenta, este es el rayo emergente, este es el rayo emergente. Y esto no se corta por aquí, luego tengo que ir a las prolongaciones. Me voy a la prolongación del verde, voy hacia la derecha, mire ahora la prolongación del emergente, del amarillo, y justo donde se cortan las prolongaciones, ahí se encontrará la imagen. Aquí es donde se va a encontrar la imagen, ¿la veis? La dibujo aquí. Pero me queda un tercer rayo. ¿Recordáis el que pasaba por el centro de curvatura? Pues mirad, pasa por el centro de curvatura, por el objeto, llega aquí y se refleja, va hacia atrás. Tampoco se cortaría, ¿no? Pero lo que tengo que hacer es poner justamente su prolongación, igual que antes. Entonces se cortan en ese punto. Así que nos encontramos que el objeto, ¿cómo será? El objeto real, porque la luz es el azul, pasa realmente por él, ¿no? Casi siempre estoy con objetos reales, ¿no? Pero observad la imagen, tengo que por la imagen pasan las prolongaciones de los rayos, es decir, no pasan los rayos realmente, que son los rayos que se están reflejando, sino pasan sus prolongaciones. Por lo tanto, esto será virtual, la imagen será virtual. Por otro lado será derecha, ¿veis? Sale hacia arriba. Y por otro lado será mayor. Muy bien, este sería el tercer caso. Y ahora, si estáis preparados, nos vamos a un caso verdaderamente complicado, que si lo entendéis ya podéis hacer cualquier tipo de marcha de rayos. ¿Y cuál va a ser? Justamente el de aquí abajo. Mirad la diferencia con el de arriba y con los dos anteriores del otro vídeo. ¿Veis aquí? El objeto era real, la luz pasaba por aquí. Sin embargo, ahora el objeto se encuentra a la derecha, aquí no hay luz. ¿Veis? Esta es la superficie espejada, aquí no hay luz. Aquí lo que puede hacer en la luz es apuntar, nunca puede pasar por aquí. Entonces vamos a calcular la imagen para un objeto virtual, para un espejo cóncavo. Y vamos a hacer los mismos rayos, pero ahora mucho cuidado. Antes pasábamos, veis que son todos sólidos, pasábamos y ahora simplemente apuntamos. Lo construimos. Así que rayo paralelo. ¿Veis que este rayo apunta? Apunta aquí. Y luego por otro lado es paralelo. Como es paralelo se refleja. ¿Y por dónde se refleja? Igual que antes. Por F'. Ya tengo el primer rayo. Nos vamos al verde. El rayo pasa por F y apunta al objeto. ¿Veis? Apunta al objeto. Y ahora, como pasa por F, me vengo aquí, emerge paralelo. ¿De acuerdo? ¿Y ahora qué voy a hacer? Me cojo el azul, ¿no? Que pasa por el centro y apunta al objeto, ¿no? Entonces, como pasa por el centro, va para acá y luego dará la vuelta hacia atrás. Tengo que dibujarla también hacia atrás. Y ahora, ¿veis? Hacia atrás. Y ahora, ¿cuáles son los que se tienen que cortar? Pues veis, tengo aquí este, con este, con este. ¿Y dónde se cortan? Fijaos, se están cortando aquí, de forma real. Luego ahí es donde se encontrará la imagen. ¿Veis? Tengo una cosa curiosa. Para esta imagen virtual, para este objeto virtual, me está dando una imagen real. Vamos a escribir cuáles son las condiciones. Bien, aquí ahora vemos que el objeto, lo que hemos hablado todo el tiempo, es virtual, por eso es tan complicado. Y entonces ahora la imagen, ¿cómo será? La imagen es real, es derecha y es menor. ¿De acuerdo? Si entendéis este último ejercicio, sabéis hacer cualquiera, porque el alumno lo que se tiene que acostumbrar es que cuando un rayo entra paralelo, pasa o apunta, ese o apunta se lo olvida, ¿no? A F'. Cuando un rayo pasa por F y apunta, o pasa, ¿veis? El apunta se lo olvida. Al objeto, como pasa o apunta por F, emerge paralelo. Y cualquier rayo que pasa o apunta al centro de curvatura no se desvía. ¿De acuerdo?
Con esto me despido, hasta el siguiente ejercicio. Continuamos luego con los espejos convexos.